bonistas, mediante el cual pues CIADI se declaró competente para conocer una controversia que agrupaba un colectivo de bonistas. Es un caso emblemático que ha despertado el interés de la comunidad arbitral sobre el class arbitration o arbitraje colectivo. En segundo lugar, el día de hoy vamos a tener un panel dedicado a la evolución de la transparencia en el arbitraje de inversiones. Este tema también es de mucha actualidad y tiene mucho que ver con este esquema de privacidad de las actuaciones arbitrales, de confidencialidad del arbitraje, que tenemos muy arraigado, y como ya se ha dicho a lo largo por ejemplo, la mesa de contratación pública del día martes, pues es muchas veces propio de que en el arbitraje lo que ocurre es que se debaten intereses de privados. Entonces los privados tienen la potestad de decidir que sus controversias se ventilen en un foro privado y confidencial. Pero ¿qué pasa cuando hay un interés público inmerso en los debates, en las actuaciones arbitrales y en lo que resulte el laudo? Entonces ya la figura puede o debería tender a cambiar, ¿no? Y esto pasa en los arbitrajes de inversiones, porque la inversión en un Estado finalmente es un asunto de interés público de ese Estado. Entonces, tenemos en consideración que en el arbitraje de inversiones empiezan a aparecer cuestionamientos respecto a la confidencialidad de las actuaciones arbitrales, respecto a la publicidad de las mismas y sobre todo respecto a la participación de terceros en el arbitraje de inversiones. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente, y aparecen las famosas figuras de los amicus curiae o amigos de la corte, que intervienen sobre todo para manifestarse a favor o posicionarse cuando se afectan derechos o están en juegos o están en riesgo derechos como a la salud o al medio ambiente, respecto a la relación entre el inversionista y una determinada comunidad o un determinado espacio ambiental del estado receptor de la inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo participan estos terceros? ¿Qué ventajas trae esto para el arbitraje de inversiones? ¿Qué problemas puede traer? ¿Cómo han ido evolucionando tanto el soft law y asimismo los diferentes reglamentos, ¿no? El reglamento de CIADI, el reglamento del CENUTMI también de arbitraje, han ido incorporando estas nuevas tendencias de participación de terceros en el arbitraje de inversiones. Entonces, vamos a debatir sobre estos dos interesantes temas y sin más preámbulos vamos a dar pase a la primera mesa, para lo cual realizaremos la presentación de los distinguidos panelistas. Buenas noches. En la primera mesa de esta noche nos acompaña como moderador el doctor Cristian Díaz. Él es abogado costarricense, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional y un posgrado en Arbitraje Comercial Internacional por Queen Mary London University. Es director del área de resolución alterna de conflictos de Lara, López, Matamoros, Rodríguez y Tinoco. Ha desarrollado su práctica en Derecho Corporativo, Inversión Extranjera, Derecho Inmobiliario, Litigio y Resolución Alterna de Conflictos. Es árbitro y mediador en los principales centros de arbitraje de Costa Rica y panelista en congresos de arbitraje nacionales e internacionales. Es también secretario del capítulo costarricense del Club Español de Arbitraje y miembro del Comité de Arbitraje de ICC en Costa Rica. Nos acompaña también la doctora Irma Rivera, quien es abogada colombiana. Actualmente se encuentra trabajando en Nueva York con la firma Herbert Smith Freehile en New York. En Brigard y Urrutia Abogados adquirió amplia experiencia asesorando a clientes nacionales y extranjeros en litigios complejos y trámites arbitrales. Ha sido designada como árbitro en múltiples oportunidades ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido invitada como catedrática en posgrados y cursos especializados en arbitraje nacional e internacional, entre otras, por American University College of Law y la Organización de Estados Americanos, OEA. Nos acompaña también el doctor Leiser León Hilario, quien es doctor en Derecho por la Escuela Sant'Anna de Pisa, Italia, abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado senior en Ferrero Abogados, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio de la Asociación Italiana de Derecho Comparado, árbitro en las nóminas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Por último, nos acompaña también el doctor Mario Reyardo, quien es abogado licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
con maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo, profesor de Análisis Económico del Derecho y Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica, en la de Ciencias Aplicadas y en la Universidad del Pacífico. Ha sido director de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, investigador legal del Instituto Libertad y Democracia, socio y jefe del área de litigios comerciales del Benítez, Forno y Ugaz Abogados, y actualmente es socio del Reyardo y Grau Abogados. A todos ellos los recibimos con fuertes palmas, por favor. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a estas horas. Siempre es difícil venir a escuchar un auditorio a estas horas. Yo primero que todo agradecer mucho a la organización, a mi querido amigo César. Siempre es agradable acompañarlos, ya me siento como en casa cada vez que vengo. Hoy vamos a hablar pues de este tema del class arbitration y la solución de controversias en interés colectivo a través del arbitraje, que pues hemos visto que se ha desarrollado mucho más en Estados Unidos, y vamos a tratar de analizar en esta sesión que nos toca un poco en Latinoamérica cómo se podría tratar este tema del class arbitration. Entre los temas que vamos a tocar, vamos a ver qué son los class arbitration, qué tipos de derechos podemos demandar cuando estamos usando un class arbitration, si son derechos colectivos, derechos difusos. Será lo mismo que la consolidación que hemos visto mucho en el arbitraje internacional, y cuál sería la diferencia entre la class arbitration y lo que es la aplicabilidad de la cláusula arbitral a partes no signatarias. También vamos a hablar de cuál es el consentimiento que se necesita para este tipo de arbitraje. Vamos a hablar un poco de lo que son los derechos al consumidor y lo que son los formularios que a veces llenamos en ciertos contratos tipo, ¿verdad? ¿Qué relación existe en el arbitraje de inversión con las class arbitration que hablaba ahorita Rigoberto en la introducción? ¿Y cuál ha sido su jurisprudencia? También vamos a ver un poco acá en Perú cómo se ha desarrollado, o si es que se ha desarrollado el tema, y hacer un poco de análisis comparativo de varios países. Voy a cederle primero la palabra a Leise León, que nos hablará un poco de este tema. Sí. Gracias, Cristian. Gracias a los organizadores, en particular al director del centro, querido profesor César Guzmán Barrón, porque así como el año pasado nos encomendó la tarea de preparar, de estudiar un tema novedoso que no se había tratado todavía en nuestras prácticas arbitrales, en nuestra experiencia arbitral, como era la responsabilidad de los árbitros, esta vez tomó el teléfono y nos dijo: vamos a hablar de class arbitration. ¿Y eso qué cosa significa? Prepararse, informarse, estudiar y hablar de algo que para todos nosotros es desconocido en la práctica. Y voy a apelar para graficar ¿qué cosa es la class arbitration? A un ejemplo que seguramente estará en la memoria de muchos de los asistentes esta noche. Todos, o espero que muchos de los aquí presentes, seguramente recordarán el film Erin Brockovich, ¿no?, por el cual Julia Roberts obtuvo su Oscar a Mejor Actriz. El film Erin Brockovich está basado en hechos reales. Está basado en un caso de contaminación con cromo con múltiples afectados. En Estados Unidos existe una herramienta procesal, hablan de powerful tool, dicen, ¿no?, los expertos, ¿no? Dicen de una herramienta poderosa, dicen, ¿no?, potente, para poder hacer valer los derechos de una clase cuando existen múltiples personas perjudicadas por el mismo evento dañoso. Es posible utilizar en primera línea la class action, que es la acción procesal colectiva, ¿no? Después seguramente Mario Gallardo, con mejor conocimiento, ampliará esta definición preliminar. Y en el caso de Erin Brockovich, las primeras 40 personas que fueron afectadas por esta contaminación con cromo, sabedoras de la bondad de las posibilidades efectivas con las que contaban para obtener
una satisfacción ante los tribunales estadounidenses, acostumbrados desde siempre a reconocer absolutamente la tutela de estos intereses colectivos, difusos, que no se sabe bien pues cómo clasificar cuando estamos utilizando nuestro lenguaje romano, germano, canónico. Negocian con la contraparte, una empresa de gas dedicada a temas de energía, un arbitraje colectivo, ¿no? Un arbitraje de clase, como he visto también traducido en algunos libros. ¿Esto por qué? Porque la empresa claramente sabía que si el caso llegaba a las Cortes, a los tribunales de justicia, el margen de pérdida que habría resultado para ella como resultado de la objetiva vulneración de los derechos a la integridad física de esta colectividad, de esta clase de personas perjudicadas por la contaminación con cromo, iba a resultarle tremendamente perjudicial en el aspecto patrimonial. Al cabo de el primer resultado, con el cual casi llegando al centenar de millones de dólares se resuelven los intereses o se resuelve la controversia respecto de estas primeras 40 personas, la empresa amplía el campo del arbitraje y se incorporan nuevas personas de los perjudicados. Y esa es la trama esencial de esa película. Es Erin Brockovich que busca ponerlos de acuerdo a todos y convencerlos de las bondades del arbitraje colectivo. Y ellos tienen una renuencia inicial a hacerlo porque saben que los tribunales de justicia ordinarios pagarían más. Y de eso, pues, hay que ver el film, ¿no? Se puede apreciar íntegramente ahora a través de los medios tecnológicos. Se llega a establecer por convenio arbitral, por acuerdo con esta clase de personas perjudicadas, un acuerdo para hacer el arbitraje colectivo sobre una base de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. No puede excederse de 500 millones de dólares. Eso ya es una certeza para las partes que celebran este convenio arbitral colectivo. Cuando se van sumando, decía, personas que adhieren a este sistema de arbitraje colectivo, decide la compañía que era la autora del evento dañoso hacer una transacción y se transa en el orden de los 300 millones. Ese es un mundo, una realidad deseable en el Perú. Yo les decía a los queridos expositores extranjeros, y esto lo sabe seguramente Mari, el Perú es un país en el que ha tenido lugar el caso de contaminación minera más grande de Sudamérica. El caso Choropampa y el caso de la contaminación con mercurio el año 2000 en el norte del Perú. Ese caso en los estándares europeos es considerado el 8º en el mundo de contaminación más grave. Familias enteras perjudicadas. ¿Cómo se resolvieron esos casos? Famosamente a través de transacciones, como se sabe, ¿no? Y el Poder Judicial, de espaldas a los intereses de la colectividad, sacramentó el valor de esas transacciones. Dijo que existía el Poder Judicial la excepción de transacción, que nunca se había utilizado, y nuestros compatriotas tuvieron que buscar la justicia en el extranjero, donde la obtuvieron inmediatamente. Es ambicionable, es deseable un mundo en el que existan las acciones colectivas, de eso con mejor entendimiento y con mejor información hablarán nuestros panelistas dentro de un momento. No debe confundirse la acción colectiva arbitral con dos figuras, de las cuales también van a hablar dentro de un momento nuestros panelistas y que me han pedido precisar. No se confunde con la extensión del convenio arbitral a terceros, el famoso artículo 14 de nuestra ley de arbitraje. La extensión del convenio arbitral a terceros es el resultado, según han escrito inclusive nuestros